Muy bien, pues bienvenidos a todos los que vayan llegando. Y esto va a ser un directo sobre historia con el compañero Tebano y el compañero Max sobre el periodo entre 1933 y 1945. Muy buenas, Lucas. Hola, hola. Y, y nada, voy a presentarles. Vamos a presentar primero a Max, que es el invitado especial, el que da motivo a esta charla. ¿Qué tal, Max? Preséntate. Hola, hola. Ujú. Me voy a sacar un poquito aquí porque si no me veo más gordito. Ahí sí. ¿Cómo están? Bien. Gracias por invitarme a este conversatorio, no un debate en realidad, un conversatorio, Ujú. y hablar un poquito sobre la Segunda Guerra Mundial, pero de un punto de vista diferente del que podrían estar acostumbrados. Soy Max, porque así me pongo en el Telegram, porque yo estoy en harto grupo, pero me conocen como el Tole Anonymous en el canal Libertad Cordillerana. Ahí hablamos para absolutamente todo, así para que sepan. Muy bien. Y también tenemos al compañero Tebano, que ya le conocemos porque es un habitual del canal y también del canal de After Chats. ¿Qué tal, Tebano? Hola, un gusto. Siempre un placer estar con ustedes en la medida en que yo puedo. Claro. Y nada, ¿qué les puedo decir? Para mí es un placer estar acá. Este tipo de temas en general, yo no me veo jamás cuestionado con respecto cuando hablamos de este tipo de temas y es un placer y una buena sensación recibir un cuestionamiento en alguna oportunidad. Y entrar a esta charla, debate o intercambio de opiniones o de datos o de fuentes con alguien que piensa acerca de los hechos de una forma absolutamente diferente a lo que es normal dentro del ámbito militar y dentro del ámbito histórico. Ujú. Va a ser un muy buen directo y espero que todo transcurra de una forma tranquila. Sí, nos vamos a divertir y vamos a aprender historia, así que va a estar muy bien. Y bueno, como yo les había comentado, yo les había enviado un pequeño guión con unas secciones para ir organizando el directo por unos pequeños temas. Y la primera sección serían los mitos fundacionales del NSDAP, la conspiración judía liberal marxista. Eh, y entrando, porque ese es el tema, y aquí es donde yo me explayo, acerca de los mitos fundacionales. El Partido Nacional Socialista alemán, desde un inicio se centra en algunos elementos, ¿ya? Primero, el primer elemento muy fuerte es la reconstrucción de un Estado alemán, lingüística y racialmente hablando. Este Estado alemán que existe como un ideal pangermánico, nacido del idealismo romántico del siglo XVIII, donde se reunifica toda Alemania, pero en donde ellos ven una Alemania histórica, una Alemania un poco mitificada, cuya frontera llega al Don. Eso es en Rusia, ni siquiera Ucrania, al Don en Rusia. Esta Alemania, esta gran Alemania mitificada, reúne a todos los pueblos cuyo idioma en raíz sería el alemán. Eso incluye a los pueblos nórdicos, eso incluye a los flamencos, hasta cierto punto la gente de Países Bajos, austriacos, algunos alemanes que han quedado debido a la expansión del mundo eslavo hacia el occidente, puestos un poco en isla, en zonas como Rumania, en zonas como el Volga, incluso en la Unión Soviética, donde ellos quieren que todos estos alemanes formen nuevamente parte de ese gran imperio, porque Reich es el imperio alemán. El segundo punto en que se basa el Tercer Reich es en restablecer
el poder de Alemania como una gran potencia mundial y una potencia hegemónica europea. En ese sentido, el Tratado de Versalles va a ser su gran enemigo. Alemania fue debilitada debido a perder la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que se pierde solo por factores bélicos, por errores bélicos. Y de hecho, Alemania sale mejor de lo esperado de la Primera Guerra Mundial, aunque ustedes no lo crean. Y lo podemos ver en el libro de Sebastian Haffner. Sebastian Haffner, después voy a citar el nombre del libro, de las conversaciones de uno de los primeros fundadores del partido nazi, que es Ludendorff, jefe del Estado Mayor alemán, en donde ellos ven los 13 puntos de Wilson y se dan cuenta que según las ideas de los aliados, Alemania como imperio, el segundo imperio alemán, va a dejar de existir. Porque la idea de Wilson es destruir todos los imperios centrales. Entonces, ¿qué se viene para Alemania? La destrucción de Alemania como Estado imperial, que es una unificación de diferentes naciones, Sajonia, Prusia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta unificación, a priori, iba a ser destruida por Wilson en este tratado que se le iba a dar a Alemania. ¿Qué fue lo que le pasó a los demás imperios centrales? Pensemos que el Imperio Otomano desapareció, el Imperio Austrohúngaro desapareció. Y iba a implicar finalmente el fin del ejército alemán. Para eso, y están las conversaciones del Estado Mayor alemán como prueba, se piensa en hacer abdicar al Kaiser para que Alemania deje de ser un imperio y así salvar la unificación alemana de Bismarck y así salvar al Estado alemán. Así que no existe puñalada por la espalda. Alemania no podía seguir combatiendo en la Primera Guerra Mundial por problemas de suministros de munición, de hierro y principalmente porque Alemania estaba siendo conducida a perder por hambre. Entonces, ¿qué hace el Estado Mayor alemán? Le exige al emperador abdicar y luego de exigirle abdicar, entrega el poder a los demócratas, tanto liberales como socialdemócratas, a los conservadores alemanes, pero que ellos saben y que ellos nos mandatan para lograr un pacto de rendición. Si ese pacto sale mal para Alemania, el ejército a futuro, como dice muy bien Ludendorff, se va a ver rearticulado en las sanciones. Si el pacto sale bien para Alemania, Alemania va a poder conservar buena parte de lo que ha conquistado en el este en el cual están ocurriendo otro tipo de cosas que también el Estado Mayor alemán había planificado, que es la revolución en Rusia y la destrucción del Imperio Ruso, junto con la revolución de los soviéticos, cosa que también el Estado Mayor alemán, a través de Ludendorff, había planificado, financiando y entregándole pasajes directos a San Petersburgo a Lenin. El Estado Mayor alemán es el que planifica esto, y después el mismo Ludendorff que lo planificó fue el que empezó a divulgar el mito en la extrema derecha alemana de la puñalada por la espalda. Puñalada que jamás existió. Esto es un plan del Estado Mayor alemán. Y por tercera parte, vamos a hablar del antisemitismo como mito fundacional. El Tercer Reich, y antes del Tercer Reich, el Partido Nacional Socialista necesita un enemigo. Ellos quieren tener un enemigo aglutinador. Y el antisemitismo que había en Alemania y en buena parte de Europa era una situación preexistente. Este antisemitismo se había visto agrandado en estas épocas debido a el incipiente sionismo, del cual vamos a hablar después, qué significa sionismo y cuál es su diferencia con el judaísmo y con las personas del Estado de Israel. El incipiente sionismo había aumentado esta sensación de
de rechazo hacia el pueblo judío. El pueblo judío de esa época concentraba buena parte del poder político debido a que se había dedicado en forma organizada a educar a los pertenecientes a su grupo. Entonces podemos ver tipos en las ciencias, en las artes, en la política, en todos los sectores del pensamiento, líderes de todos los sectores del pensamiento y de todos estos nuevos descubrimientos tecnológicos, de todos los descubrimientos científicos, que pertenecen a este pueblo judío. Desde liberales a comunistas. Gente que pertenece al pueblo judío que lidera este tipo de cosas. Y la razón de eso es solo y únicamente que se habían dedicado en forma consciente a educarse en ese aspecto. Lo mismo también podemos ver en otros pueblos. Esto no es exclusivo del pueblo judío, ni único del pueblo judío, ni era lo único de tentadores de estar en las clases cultas y acomodadas de Europa. Y también no ocurría con todo el pueblo judío, porque eso ocurría en Europa occidental. Mientras tanto, en Europa oriental, en zonas como Ucrania o Rusia, la mayor parte del pueblo judío seguía viviendo como había vivido durante siglos de la agricultura y siendo muy, muy pobres. El pueblo judío más acomodado pertenece principalmente a la Europa occidental y crece muchísimo en riqueza y en poder en Alemania. Gracias al Imperio Alemán, sirviendo al Imperio Alemán, desde funciones en el ejército, desde funciones en la ciencia, en las universidades, en las empresas y en la banca. Muy leales al Imperio Alemán. Y de hecho, tenemos que saber que unas grandes familias que estaban ligadas al emperador prusiano era una familia judía. Y lo vamos a ver también, inclusive en el Tercer Reich, que hay mariscales de campo que pertenecen a esa familia prusiana o que tienen ligazones con esa familia prusiana, que son judíos, ¿ya? Y que servían al emperador alemán. Una de las razones por las cuales Hitler generalmente despreciaba a miembros de la gran aristocracia prusiana es porque eran Mischlinge, que es un nombre que vamos a ver después, en las cuales los alemanes del Tercer Reich van a distinguir a esta gente que tiene por algún tipo de familiar alguna ascendencia judía. Eso de que Hitler era de izquierda, el único que yo he visto que lo ha argumentado de alguna forma es Mises, ¿ya? Pero no cabe por ninguna parte. No cabe por ninguna parte porque izquierda y derecha son conceptos posicionales. ¿Y dónde se posiciona el Partido Nacional Socialista? En la derecha. No en la derecha normal, en la extrema derecha. No, Sí, por cierto, mira, sí, por cierto, había un grupo dentro del nacionalsocialismo que tenía tendencias más, como tú dices, socialistas, ¿ya? Hablamos de un socialismo tribal, no de un socialismo marxista. Un socialismo tribal, un socialismo étnico. Esto lo puedes ver, el mismo Mises en su libro, o Hayek en su libro, reconocen que cuando se inició la palabra izquierda y derecha como definición bipolar del espectro político, es una definición bipolar del espectro político, izquierda eran liberales y conservadores, y derecha eran los partidarios del antiguo régimen, del régimen monárquico. Así nació. Hay un En la libro que época, se llama, hay un libro que se llama Izquierdismo de Sade a Marx, de Hitler a Marcuse, donde Erich Quelke, no sé cómo se pronuncia estos nombres, señala que el antecedente más directo fue el nacionalsocialismo austríaco, nacido en 1903, que estaba inspirado en las políticas de izquierda, que incluso a quién le favorecieron, Adolfo Hitler. De hecho, el nacionalsocialismo alemán se inspira más en el movimiento fascista. Que era de izquierda.
que no, el movimiento fascista no es de izquierda en ninguna parte del mundo. Pero mira, Benito Mussolini espérate, era de izquierda. mira, te digo tan así. Incluso los aliados decían que Benito Te Mussolini digo tan era de así. izquierda. ¿Qué sentido? Expulsaron del Yo te digo tan partido. así. No tiene. Dame un segundo retro. No tiene sentido en pensar que es de izquierda o de derecha. No tiene sentido. Entonces, Simplemente es el Partido Nacional Socialista. No tiene sentido pensar en qué postura posicional se ubicó en un momento determinado. Porque literalmente el Partido Nacional Socialista era totalmente antimarxista y antisocialdemocracia. Sí. ¿Ya? Era totalmente contra eso. ¿por qué Estaba contra la izquierda. ¿Y por qué era socialista entonces? Si era no era de izquierda. ¿Has ¿Por qué conocido alguno de derecha mira, socialista? ¿por qué la ¿Cómo le dicen a los de derecha socialista? No, mira, ¿por qué Corea del Norte se llama República Democrática de Corea? ¿Es porque es democrática? Porque la llevan el nombre. ¿Ya? No. Oye, ¿por qué la República Democrática Alemana, de la Alemania comunista, decía República Democrática Alemana? La llevan el nombre, entonces tiene que ser democrática. No. El Tercer Reich se sentía identificado con un tipo de socialismo muy antiguo, ¿ya? Que se le llama socialismo étnico. No, pero dime qué decía ese socialismo étnico no se parece en nada a los socialismos marxistas. Es absolutamente contrario. Era un sistema de socialismo de izquierda diferente. Porque acuérdate, como bien tú sabes, la izquierda no es lo mismo ser asociado de la derecha, que no significa que sea la definición de Mises, mira, te digo así, Mises es tan extremo en su liberalismo, tan extremo, que para él cualquiera que presente visiones colectivistas, inclusive tipo como Milton Friedman, son socialistas. Hay una discusión clásica de Mises con Friedman, donde Mises llama al monetarismo de Friedman una visión socialista del Estado. No consideremos como fuentes a alguien que llama socialista a todos los que no son él, ¿ya? Porque Mises es un economista liberal, sí puede tener cierto nivel de respeto, hasta yo lo respeto bastante, pero él define a todos los que no son como él como socialistas. Para él, todos son socialistas, ¿ya? Yo aquí voy a la política real, en la realidad. Y de hecho, que sea de izquierda y derecha, no importa para la conversación que tenemos hoy en día. Pueden haber criminales de izquierda o de derecha. Por ejemplo, para ti Winston Churchill puede ser un tipo de derecha, es un conservador. Sí, tiene sus crímenes, ¿ya? No estamos intentando culpar a la izquierda o a la derecha, porque la izquierda y la derecha son posicionales, sino que estamos intentando ver qué es el movimiento del nacionalsocialismo y cómo nace. Si tú quieres definirlo de izquierda, perfecto, hazlo, es tu fantasía. Yo lo defino como la mayoría de los historiadores, como un movimiento de derecha, porque se posiciona a la derecha, pacta a la derecha. En su primer gobierno, el 80% de sus ministros son de derecha, son del Partido Conservador Alemán y son del Zentrum alemán. El Zentrum es lo que llamamos después la democracia cristiana alemana, ¿ya? Esos son sus aliados. A futuro, esos aliados van a ser los únicos que van a poder oponerse al Tercer Reich, porque Hitler a los comunistas y a los socialdemócratas los mata. En cambio, a los miembros del Centrum y de los conservadores les permite cierta libertad política, porque son sus aliados. Una cosa es que sean aliados y otra es que compartan la misma ideología, porque acuérdate, como vimos argumentando, cuando Hitler pactó con la Unión Soviética, ¿eso lo hacía de izquierda o de derecha? ¿O era solamente un pacto transitorio? No se pisen, por favor. Era un pacto instrumental. Por lo demás... Entonces eso no significa que sean todos comunistas. ¿Viste? Es lo mismo que tú estás alegando, la cuestión es que no, lo que pasa es que como se asoció a ellos es de derecha, y no, porque aquí mismo lo que pasa en Chile, cómo se asocian los partidos políticos, la UDI cuando quiso hacer el apruebo y el rechazo, ¿acaso porque ellos aprovecharon con los de izquierda, eran todos de izquierda? Te está diciendo Tebano que los políticos que estaban allí eran conservadores y del centro. O sea, no había socialdemócratas que se quedaran posteriormente con Hitler o que él quisiera que se quedaran con él. No, es que es lo que está ocurriendo con una falacia de generalización.
porque en la época los nacionalsocialistas eran reconocidos como gente de izquierda. La única No, diferencia todo lo es que contrario. los consideraban No, para nada. más moderados que los comunistas. ¿Por qué? Porque ellos no eran tan extremistas en su punto de Es vista. que eso no es cierto. A pesar que yo los considero los dos igual de extremistas. Mira, Pero la diferencia es te digo así, para el sector conservador alemán, ¿ya? Para el sector más conservador alemán, el problema no era Hitler y el partido nazi, ¿ya? El problema era la CCA. La que CCA, también era que había un comunista entre medio. no habían comunistas entre medio. En la CCA tenían un lado en la cual querían destruir la banca. Querían destruir la banca. Se suponía, y de hecho uno de los mitos que dicen muchos partidarios de Hitler, que Hitler destruyó la banca. Eso es falso. Hitler nunca destruyó la banca. De hecho, no hubieron cambios con respecto a la privatización y que la banca fuera privada. No, el Estado alemán no generó ni siquiera una banca pública. Y el grupo de Dreyfus y de Rom querían nacionalizar y eliminar la banca y eliminar el concepto de crédito. ¿Ya? Esa es una reforma que yo te reconozco, suena a muy de izquierda, aunque tú puedes ver también tú puedes ver que también nacionalistas de derecha la proponen dentro de su conspiranoia de que la banca es manejada por el poder accionista internacional. Que es un poco la misma conspiranoia que tenían los nazis. Es populismo, Pero bueno, tebano. El populismo está en la derecha y en la sí, izquierda. en la izquierda. Pero finalmente Hitler, el año 32, antes de ser canciller, logra un acuerdo con los industriales alemanes y Hitler nunca va a nacionalizar nada. Nada. Exacto. Lo único que nacionaliza son los bienes que pertenecen a judíos que inmediatamente los privatiza. No estamos diciendo que el Estado alemán se queda con los bienes judíos. No, los privatiza de inmediato. De hecho, es una forma bastante eficiente que tiene Hitler para conseguir fondos para el Estado alemán para su rearme. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, los bancos? Propiedades de la familia Rothschild que está en Alemania. Bancos súper gigantescos. ¿Se nacionalizan? No, se privatizan. ¿Qué pasa con el impuesto que pagan los alemanes? ¿Hay subidas de impuestos? No. Alemania tiene una tasa impositiva, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, del 13% máximo. ¿Qué hablamos de la libertad de empresas? Total. Incluso los préstamos generados por parte de... no los préstamos, los contratos producidos por parte del Estado alemán con respecto a temas de armas se llevan a un equilibrio empresarial por más que al ejército no le sirva. El Estado alemán le compra a empresas privadas aun cuando el Estado no le sirven esas compras. En plena Segunda Guerra Mundial, para hacer crecer a las empresas alemanas. De hecho, de la Segunda Guerra Mundial, las empresas alemanas salen forradísimas, ¿ya? Debido a que el Estado alemán ha ocupado todo el dinero del saqueo a Europa en esas empresas, y ninguna tiene capitales públicos, ninguna. El Estado alemán le dedica menos dinero a lo público que Estados Unidos. Estados Unidos, al llegar a la Segunda Guerra Mundial, nacionaliza toda su industria ferroviaria. El conservador Churchill pone un 25% de impuestos para costear la guerra. Nacionaliza todos los puertos. En Alemania no se nacionaliza ni uno solo. Es más, cuando se captura algo, se privatiza de inmediato. ¿Eso te suena a izquierda? A nadie. ¿Y por qué lo hace? No porque el Partido Nacional Socialista tenga una visión de derecha, sino porque hasta el año 41 tienen un ministro
que pertenece al Partido Conservador, que es Schwarz, ¿ya? Hasta el año 41. Después de eso, pierde todo su poder y termina siendo juzgado por el Tercer Reich por oponerse a Hitler y participar en la conspiración de Operación Valkyria. Perdona, Hitler estaba infiltrado y trabajaba en la inteligencia del ejército alemán. Por eso estuvo en eso. ¿Y pero por qué no fue comunista? ¿Cómo llegó Hitler al partido nazi? Porque Hitler estaba trabajando en la inteligencia del ejército alemán. ¿Ya? Entonces, la otra pregunta. Estaba infiltrado, literalmente, estaba infiltrado. ¿Y pero dónde sale que está infiltrado? ¿Bajo qué argumento? Él mismo lo dice, en Mein Kampf. ¿Ya? Él mismo dice en Mein Kampf que inclusive llega al partido nazi como un miembro del ejército alemán destinado a información de inteligencia. Y ahí, en el partido nazi, él descubre que su forma de hablar hace que la gente lo siga a él. Y ahí él deja al ejército alemán. Hitler no es del pequeño grupo de soldados alemanes que no son desmovilizados, probablemente porque Hitler tiene 2 cruces de hierro, pese a ser, le llaman cabo, pero en realidad no es cabo, ya la posición dentro del ejército alemán es otra, es como líder de escuadra. Pero que se homologa en el mundo como cabo, pero en realidad el cabo es el primer suboficial. En el ejército alemán tienen una posición superior al líder de escuadra, que es básicamente un soldado de primera. Voy a decir que el Mein Kampf de Hitler es una autobiografía. Literalmente está dictado por Hitler a Rudolf Hess, que actúa como secretario de Hitler y transcribe cada una de sus anotaciones. Este texto se encuentra al completo en la mayoría de los países. Eso sí, existen en algunos países algún tipo de censura con respecto al texto, pero aún así es posible encontrarlo en línea original, tal cual como se imprimía en Alemania, en la Alemania nacionalsocialista, en la época del Tercer Reich, donde se les daba a todos los escolares y a todas las parejas que se casaban, se regalaba por parte del Estado alemán, lo cual contribuyó a las ganancias personales de Hitler, ya porque el Estado alemán le pagaba a Hitler por su libro para poder después regalarlo. Y esas copias, de hecho tenemos de ese tipo de copias por millones. Y hoy en día puede ser uno de los libros que más se imprimen año a año, ya tanto para los grupos identitarios como con razón de estudio. O sea, es conocido cuál es el texto. Por lo demás, Hitler tiene otro texto inacabado, ¿ya? En el cual él presenta su visión política posterior a ya ser canciller. Este texto está redactado en forma más... es un engendro no hilado, y fue escrito directamente por Bormann y las secretarias personales de Adolf Hitler, en las cuales Hitler les pedía que anotaran continuamente lo que él pensaba o razonaba acerca de diferentes aspectos de la guerra que se estaba viviendo, de la economía alemana, de inclusive el cine norteamericano, y de diferentes aspectos de ese tipo de elementos, donde él pretendía ya después de irse del Tercer Reich, básicamente jubilarse, porque él no pensaba estar toda su vida en el gobierno. Una vez que se jubilara y se retirara, publicar ese segundo libro. Hoy en día ese segundo libro también se encuentra publicado y tenemos el pensamiento de Hitler en forma directa. Por lo demás, Hitler hacía taquigrafiar todas sus reuniones con el alto Estado Mayor alemán y con los generales de los diferentes frentes. Y además contamos con la memoria de Goebbels, al completo y en manuscrito, en las cuales él traduce, o sea, bueno, él transcribe todas sus conversaciones con Hitler, ¿ya? Así que podemos decir que de Hitler tenemos harto de dónde agarrarnos. En Alemania está prohibido publicar el Mein Kampf. Está prohibido publicar el Mein Kampf. No, aquí dice claramente, se publicó. Está prohibido, por eso cuando ellos lo sacaron,
ya cuando este partido neonazi lo sacó, se prohibió. Y ellos sabían que iba a ocurrir porque en Alemania está prohibido publicar el Mein Kampf, pero no en el resto del mundo. En el resto del mundo se publica. Entonces, ¿por qué Alemania, como caso especial, lo tiene prohibido. Por lo demás, el Estado alemán lo tiene prohibido por una parte, pero por otra parte es beneficiaria de los derechos de autor del Mein Kampf. Y el año 2018, estos derechos de autor vencieron. Ya no pertenecen al Estado alemán, sino que el Mein Kampf es un libro sin patentes, ya sin derechos de autor, por lo cual puede ser publicado por cualquier editorial del mundo, ya sin pagarle derechos al Estado alemán. Antiguamente, cuando se publicaba el Mein Kampf, aunque Alemania, el Estado alemán lo tenía prohibido, se publicaba en el resto del mundo, tú le pagabas derechos de autor al Estado alemán. Y no tenías ni tienes que hacer una corrección ni nada. Hay países, por ejemplo, creo que Polonia es uno, donde el Mein Kampf se puede publicar en forma editada y con comentarios refutando lo que dice Hitler. Y solamente se puede publicar de esa forma. Pero igualmente, cada palabra que está escrita ahí, está escrita ahí. Y tú puedes encontrar incluso, en Argentina tú puedes encontrar, yo fui a un mercado que había en Santa Fe, en Argentina, hace un par de años, y había un Mein Kampf en alemán publicado editorialmente durante el Tercer Reich. Ese es lo más que te puedo decir, palabra por palabra, a lo que decía. No hay ningún tipo de edición ni censura, sino que es un volumen publicado durante el Tercer Reich. Y esos volúmenes los pueden encontrar en alemán en todas partes del mundo. No hay problema. De hecho, hay páginas neonazis donde ese libro está publicado. Literalmente, no ese en particular, sino libros del Mein Kampf publicados en forma completa, palabra por palabra, y editado frase por frase, o sea, es recortado y escaneado el libro, de ediciones realizadas durante el Tercer Reich. O sea, aprobadas por el Ministerio de Goebbels, no censuradas. Entonces, por eso te digo, esa discusión es ridícula, porque lo que existe son la prohibición en Alemania. Alemania lo tiene prohibido, y obviamente lo tiene prohibido si su país terminó destrozado después del Tercer Reich. En general hay una legislación que evita, o sea, que prohíbe la manifestación de cualquier simbología nazi, banderas o exaltación. Generalmente los libros escritos desde campos de concentración pertenecen a prisioneros de guerra y no a los judíos. Los judíos escriben a posterior, los pocos sobrevivientes de los campos de concentración escriben a posterior, y los que más escriben de lo que vieron en los campos de concentración son prisioneros de guerra. Te pongo un ejemplo. En Auschwitz habían prisioneros de guerra polacos, habían prisioneros de guerra rusos, habían prisioneros de guerra, bueno, soviéticos en general, habían prisioneros de guerra italianos, ¿ya? Eran de izquierda. ¿Mm? Alexa, cállate. Me está hablando Alex. No, pues, pero es que entonces, por eso sí. habían diferentes prisioneros de guerra en Auschwitz. De hecho, muchos hablan de Auschwitz, y Auschwitz es un megacampo que tiene 5 campos adyacentes y cerca de 20 sedes más donde se produce armamento y combustible sintético. Pero, y ahí por dentro eso de digo. Auschwitz tienes prisioneros de guerra polacos por montones. Tienes judíos, tienes gitanos, tienes homosexuales, tienes testigos de Jehová, tienes Pero nadie te está negando eso. comunistas. Nadie te está negando eso. Gente de Lo que te izquierda. estamos negando es que una persona, si presenta un texto supuestamente original, que cualquiera puede decir, no, si esto es original, aquí está, ¿quién lo firma? Yo. Bueno, aquí hay temas que yo creo que habría que ver, ¿no? Por ejemplo, las muertes causadas por el Tercer Reich en general, las estimaciones que se hacen. ¿Todo esto lo quieren pasar por alto? Yo por lo menos, yo creo que sí por el canal. Porque yo voy a tener comentarios muy polémicos y no quiero que después lleguen mañana, oye, ¿por qué me censuraron el canal? Yo no lo quisiera pasar por alto y tal vez hacer un breve resumen, un breve inciso. A ver. Pues es tu turno, Tebano, te tocaba a ti ahora.
Sí, sí, historiadores, yo me preguntaba, historiadores como de mi escuela, por así decirlo, de los que yo sigo, ¿ya? Culpan de toda la Segunda Guerra Mundial al Tercer Reich. Es fundamental, por violar sistemáticamente tratados ya internacionales. Por más que Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania y Alemania lo hiciera posterior, es Alemania la que viola constantemente los tratados, originando casus belli. Si se estima que en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas, las víctimas, tanto por parte de Alemania como de sus aliados, serían culpa del Tercer Reich. Así que los culparíamos por todos ellos. Pero yendo a la violencia política, se estima entre 14 a 22 millones de muertos por la violencia política del Tercer Reich. Ya. De esos, solo 6 millones serían víctimas judías. Pero la gran mayoría de las víctimas del Tercer Reich de su violencia política las podemos encontrar en la guerra que sufre con la Unión Soviética. Esto es innegable. De hecho, ni siquiera los historiadores más cercanos a la postura nacionalsocialista, como podría ser Irving o otros de esa calaña, lo niegan. Nadie lo niega. Porque literalmente los nazis llevaban una cuenta muy estricta de sus propias víctimas en la Unión Soviética y de las víctimas que querían originar, y están desde las órdenes de los generales hasta las cuentas de muertos que llevaban los grupos. Eso es innegable, ¿ya? Innegable. Ahí, en esas matanzas en la Unión Soviética, mueren aproximadamente 15 millones de ciudadanos soviéticos civiles, no militares, civiles, aparte de los probablemente 7 u 8 millones de soldados soviéticos que murieron en acción de guerra. Esos civiles que mueren por acción directa de Hitler y el Tercer Reich en un intento por aniquilar al pueblo eslavo y a los judíos. ¿Ya? La intención de Hitler no solamente contra los judíos, también es contra el pueblo eslavo. De esos muertos una duda lo tenemos, pero cuando dices que acabaron con toda esa población civil por parte del ejército al invadir Rusia, ¿no? Entiendo yo. Sí. ¿Eso que fue por causa directa? Es decir, ¿eran ajusticiamientos que hacían allí sobre el terreno? ¿Los enviaban a campos o cómo ocurría? En general son ajusticiamientos sobre el terreno. Ajá. Con fosas comunes, ya de con... población civil estamos hablando. O por hambre. Sí. Sí, o por hambre. De hecho, dentro de los planes económicos de la Directiva 24 de Barbarroja, se ve que la necesidad de eliminar a los eslavos de la parte occidental de Rusia y de la Unión Soviética se calculaba en 30 millones. Entonces, el ejército alemán, a conciencia, sabiendo que esto iba a pasar, actúa en consecuencia para eliminar a esos 30 millones de personas que estaban en los sectores occidentales de la Unión Soviética. ¿Para qué? Para así dejar espacio a los futuros colonos alemanes. Entonces se iba por prioridades. Interesante. Necesitaban a la población agrícola viva para poder producir alimentos para el Reich en forma urgente, porque el Reich tenía carestía en alimentos. Sí. Entonces al resto se le bajaban las raciones para que muriesen de hambre. Pero por otra parte, el Tercer Reich inició, y el ejército alemán inició una campaña antipartisana brutal en la Unión Soviética, y se consideraba partisano a cualquiera que apoyase a soldados soviéticos en retaguardia o a partisanos. Entonces se procedía a la eliminación sistemática de pueblos, completa, tabla rasa con pueblos, ¿ya? Y eso se hizo principalmente al inicio de la guerra con la Unión Soviética, fundamentalmente. El primer año fue brutal,
fue brutal, no solamente por el desarrollo de la guerra, donde muchos civiles murieron por bombardeos, por acciones bélicas y todo lo demás, sino porque cualquier manifestación contraria al Reich era atacada y suprimida en forma brutal. Por lo demás, esas acciones afectaron no solamente a gente que era opuesta al Reich, sino que llevó a gente que estaba predispuesta a aliarse con Alemania, como podrían ser los ucranianos, que recibieron a los ejércitos del Tercer Reich como libertadores, Sí, a posteriormente oponerse fuertemente a esto, con, porque para ellos era la aniquilación. con bandera inicialmente, ¿no? Sí, o sea, es que básicamente para ellos era, primero los venían a liberar y después se dieron cuenta que no, que lo estaban sometiendo a un hambre más brutal que lo que sometía Stalin. Entonces era, con los comunistas al menos podéis sobrevivir, ¿ya? Y los nazis te van a matar, Sí. literalmente. Entonces eso llevó a una unión de la Unión Soviética, ¿ya? A una unión ciudadana de la Unión Soviética mucho más extrema, lo cual le terminó resultando muy mal al Tercer Reich, y ya varios generales de la Alemania nazi lo decían desde el primer momento, que la política, por ejemplo, anticomisario, estaba siendo demasiado laxa, en el sentido de que si se sospechaba que alguien pertenecía al Partido Comunista, venían y lo eliminaban, ¿ya? Y muchos soldados normales, o sea, que estaban en el Partido Comunista, del Ejército Rojo, solo y únicamente porque era la única forma de que así le comunicaran a sus familiares si ellos estaban muertos. Entonces el ejército alemán mataba sistemáticamente a soldados por la mera sospecha de ser comunistas, y vamos a ver que las grandes bolsas del año 41, que generaron casi 2 millones de prisioneros, terminaron en solamente unos cientos de miles de prisioneros de la Alemania, porque la mayoría de esos soldados murió en el traslado, y que muchos civiles fueron aniquilados, no solamente por hambre, sino por acción directa. Esas fosas comunes que pueden encontrar en zonas como Minsk, Kiev, Kherson, Leópolis, Brest, ¿ya? Siguen existiendo hoy en día y se siguen revisando hoy en día, y las cifras, en vez de atenuarse y bajar, van subiendo, ¿ya? En esas fosas comunes encuentras judíos, encuentras bielorrusos, ucranianos, y gente de diferentes nacionalidades dentro de la Unión Soviética, como kazajos, etc. Eso un poco para resumir la violencia política del Tercer Reich. Y por otra parte, existe lo que llamamos campos de exterminio y concentración. Sí. El Tercer Reich en un principio genera campos de exterminio y concentración, primero campos de concentración desde el año 33 para opositores políticos. Posteriormente hace una alianza económica con los industriales alemanes para convertir estos campos de concentración en campos de trabajo donde ocupen mano de obra esclava, ¿ya? Y los amplía y lleva a las empresas a estos campos. Ya iniciada la guerra, en el proceso de agrupamiento del pueblo judío, el cual se supone en un principio ellos tienen la idea de redestinarlo a otras zonas, principalmente al este de Europa. Se hablan del plan Madagascar, de sacarlo en diferentes lados, pero básicamente eso por la misma guerra no fructifica. Sí. Ellos son incluidos dentro del plan Barbarroja para destinarlos al este, en primera opción para aniquilarlos dentro de los guetos, y al ser la reunión de este pueblo más grande de lo que se pensaba, no solamente por el territorio conseguido en Europa Occidental, sino por el enorme pueblo judío que existe en Ucrania, Bielorrusia y los países eslavos, los cuales ellos dominan, estos guetos se llenan a rabiar, y luego, para bajar el número y destinándolo a campo de concentración al personal más cualificado, para que trabajasen, aniquilan al personal, a los judíos que no son susceptibles del trabajo, ¿ya? Que básicamente van a ser bocas inútiles, sí, mayores, más débiles. Sí, entonces ahí se generan los primeros campos de exterminio, que son básicamente 4, Treblinka,
Auschwitz, Sobibor, Majdanek, y ellos inician la operación Reichard, la cual es básicamente una copia de lo que ya se había hecho con Action T4. Action T4 es el programa hecho desde septiembre del 39 para también, dentro del Tercer Reich, eliminar estas bocas ociosas de enfermos mentales y lisiados que implicaban un gasto económico al Reich. Esta justificación que estoy dando es la justificación que dio el Tercer Reich para Acción T4, ¿ya? Y se aniquilaba a esta gente a través del gaseamiento. Ya, se ocuparon básicamente dos métodos de gaseamiento, ciclón B y monóxido de carbono. Ya, y esos dos métodos de gaseamiento, que es mucho más conocido el ciclón B, siguen siendo ocupados durante toda la época del Tercer Reich para aniquilar judíos. Pero este no es el único método. Cuando se van eliminando los guetos, se eliminan muchas veces a través de inmensos fusilamientos masivos y ametrallamientos. ¿Ya? Y cuando se eliminan los guetos hay enormes fosas comunes fuera de las ciudades, y de eso no hay unos pocos testigos, sino que de esos procesos de eliminación de guetos hay millones de testigos. Por lo demás, y yendo a un tercer punto, el ejército alemán, y en esto la literatura es bastante reciente, lo podemos encontrar, por ejemplo, con Nicholas Stargate en la guerra alemana, donde se identifica un poco la limpieza del ejército alemán y la complicidad de la sociedad alemana en su conjunto con estos crímenes. Podemos ver que el tema de los casamientos y la aniquilación de los judíos y de otros opositores políticos y de también otros sectores enemigos racialmente del Reich, como podía ser el pueblo eslavo, son conocidos públicamente por la población. Es un esfuerzo centralizado por parte del Estado alemán, donde se ocupan recursos públicos en los cuales participa mucha gente, desde empresas privadas como la IG Farben, empresas privadas como la empresa de armamento Krupp, empresas privadas como la Siemens, que participan en los campos de concentración y abastecen estos campos con elementos para aniquilar a la población de esos campos. Y también por parte de la población en general, que sabía que esto ocurría. Y en eso hay millones de cartas de soldados alemanes que hablan de estos procesos de aniquilación en el frente, en el traslado de los judíos, en vagones de tren y finalmente en los campos de exterminio. Todos los ejércitos fueron muy laxos con respecto al juicio de los crímenes de sus propias unidades, porque hay crímenes norteamericanos, hay crímenes británicos, hay crímenes de guerra en todos lados, ¿ya? La magnitud de estos crímenes ni siquiera se asemejan a lo que hizo el Tercer Reich, ni siquiera. Sí, se asemejan bastante, porque los crímenes por bombardeo y saturación, nadie preguntó, nadie salió condenado por eso, pero sí los alemanes. El primero que hace un bombardeo de saturación, ¿quién es? Acuérdate, Alemania en Varsovia. ¿En Varsovia? El año 39. ¿Y sí, qué estaba pasando en la guerra? En la guerra muere gente, ojo, era una guerra muere gente. Bombardearon una ciudad. Y acuérdate quién comenzó los bombardeos, por ejemplo, ¿qué pasó en Dresden? ¿Quién hizo este bombardeo de saturación en una ciudad que no habían soldado? Si habían soldados en Dresden. Estaban porque murieron más de 200.000 personas en bombardeos. Dresden era un punto de comunicación militar entre el frente oriental y occidental. Pero entonces, por lo demás, mira, yo no justifico. Entonces justifiquemos de hecho, espérate, yo no justifico los crímenes de los aliados. El bombardeo de Dresden, por si tú no sabes, el de Hamburgo, que es mucho más grande que el de Dresden, la operación Gomorra, los bombardeos sistemáticos a la ciudad alemana son un crimen de guerra que debieron ser juzgados, pero no es que los alemanes no hayan bombardeado desde el inicio. En lo que se llama casus belli militar, ya causa de guerra militar, si te aplican algo, tú respondes con lo mismo. No es que Hitler no haya bombardeado, por ejemplo... No fueron los rusos, fueron los alemanes. Y los ingleses tampoco. Deberían haber estado todos. Pero no lo fueron. Deberían haber estado todos porque
Pero te cuento, por ejemplo, a Milch se le intentó juzgar por la planificación del bombardeo en Coventry. Fue un bombardeo en saturación y destrucción de una ciudad británica, el año 40, ¿ya? Este bombardeo en Coventry y también los bombardeos sobre Londres, los aliados intentaron hacerlo pasar por crímenes de guerra. ¿Qué respondió Milch y Goering con respecto a eso? Que no se diferenciaban en nada con los bombardeos que habían sufrido Alemania sobre su propia población civil. Entonces, ellos no fueron juzgados por esos crímenes. Lo mismo pasó con Donitz y la guerra submarina. Los aliados intentaron culpar a Donitz por hacer una guerra submarina en contra de los tratados internacionales que prohibían una guerra submarina sin restricciones y sin aviso a buques mercantes. Entonces, Donitz citó para su declaración a un almirante norteamericano del Pacífico. Pero fue condenado por diario. Y se le preguntó a este almirante norteamericano si ellos tenían las mismas políticas con los mercantes japoneses que los alemanes con los mercantes aliados. Y él dijo que sí. Por lo cual, esa acusación que se le había hecho a Donitz fue eliminada del estatuto de acusación. ¿Ya? Y ten harto ojo en eso. Los crímenes que cometieron ambos lados, en general, los alemanes dijeron, bueno, es que el otro también hizo lo mismo. Y cuando estaban en Nuremberg, esos crímenes, porque el otro había hecho lo mismo, fueron eliminados. ¿Ya? No fue eliminado porque fue condenado por esos crímenes durante 40 años. No, a los generales nazis aquí dice claramente, fue detenido por los aliados y fue condenado por crímenes contra la paz y crímenes de guerra. Se le acusó de ser instruido. La orden 174, por cual se le desarrolló una limitada guerra y fue condenado culpable por esto. No sé por los bombardeos y por ejemplo, lo de Donitz, por el ataque a mercantes, no fue condenado. Por eso fue exculpado. Él fue condenado por otros crímenes. Recordemos que no, es que tenían con qué. Donitz había estado dentro de los generales y almirantes que planificaron a sabiendas una guerra de agresión contra todos los demás pueblos limítrofes de Alemania. Ellos lo planificaron y eso estaba por escrito en el memorando Potsdam. Lo que había perdido la guerra, la batalla de Versalles. Yo creo que me acuerdo, tú dijiste que Alemania la sacó barata. Es crímenes contra la paz. Segundo, fueron juzgados por crímenes de guerra, aparte de eso, ¿ya? Por maltrato a prisioneros. Ojo, Donitz no es culpado por crímenes de guerra. Donitz se salva de la muerte. Si tú el tema es que tú ves el resumen que te aparece, pero no ves el estatuto punto por punto de la acusación a Donitz, por ponerte un ejemplo, que yo te lo puedo pasar, que está en los crímenes de Nuremberg, está digitalizado todo el juicio de él, y por lo que él fue finalmente juzgado. Por los crímenes de guerra, con respecto a las órdenes de atacar en forma irrestricta buques mercantes que violaban tratados internacionales con respecto a la libre navegación, Donitz no fue culpado porque actuó en defensa de él un almirante norteamericano que dijo y señaló que ellos tenían la misma política. ¿Ya? Incluso más allá, Donitz, el año 42, firma un decreto para que no se tomen prisioneros después de que él, tomando prisioneros de un mercante, fue bombardeado por un avión Catalina, un par de submarinos alemanes que fueron echados a pique por estar cumpliendo la normativa de tomar prisioneros. Y ese incidente de Catalina bombardeando submarinos alemanes que estaban rescatando prisioneros de guerra y salvándolos, ¿ya? Fue un punto que excluyó las responsabilidades de Donitz con respecto a ese tema. Pero el punto es que los generales alemanes tenían tal nivel de crímenes, ¿ya? Tal nivel de crímenes que, según todo, según los escritos de ellos mismos, según los escritos de ellos mismos, según las declaraciones de ellos mismos. Mira,
De hecho, hoy en día ya tenemos desclasificado las conversaciones que ellos mismos tenían en Bletchley Park, o sea, en el lugar donde ellos estaban detenidos no en lo Inglaterra. encontraron ni la Y Liga, no lo ellos encontraron ellos. mismos Un poquito decían extraño. los crímenes que cometían. Ellos Oye, mismos decían los crímenes que cometían. Oye, pero aquí hay una cosa, po. Aquí hay una cosa bien sencilla. Que tú estás hablando de que ellos no tienen. ¿Todos saben ahora lo que decían los alemanes? Entonces, Sí, cuando- básicamente sí. sí, Básicamente ahora, sí. después De hecho, 80 años. de En hecho ese no, momento no. nadie lo En sabía. ese momento se sabía. De hecho, ellos mismos lo Pero dejaron se por sabía, escrito. pues. Imagínate, Ellos mismos lo dejaron por acuérdate, escrito. Los alemanes acuérdate dejaban que en la todo Segunda por Guerra escrito. Mundial nunca se encontró un documento que se exterminara sistemáticamente a los judíos. Nunca. Es Ahora mentira, mentira. no, eso yo lo Barbarroja, busqué consensudamente por mi parte. Barbarroja, directiva 25. Hitler ordena que a los judíos reunidos en la Unión Soviética se los lleve y haga desaparecer en los pantanos. Literalmente. Ya, vamos a ver. Punto 25, ¿ya? Punto 25, directiva Barbarroja. Él expresamente pide que los judíos sean hechos desaparecer en los pantanos. Expresamente. Vamos a revisar aquí. ¿Ya? ¿Cuánto decía? Porque lo voy a buscar aquí en línea. Barbarroja, directiva número 25 de Barbarroja. ¿Ya? Mira, te digo aún más. Vamos a quedar aquí, ¿qué dice? Cuando se realiza el holocausto, que es lo que la mayoría dice que no hay ninguna orden de Hitler para el holocausto en sí, y el holocausto se refiere a la exterminación en los campos de concentración y exterminio, que es diferente a las órdenes de Barbarroja, porque en las órdenes de Barbarroja lo que se dice es que se aniquila a los judíos en el lugar donde se encuentra, que es lo que básicamente llamamos el holocausto de las balas, que es lo que ocurre en Ucrania, en Bielorrusia, en los países bálticos, donde ni siquiera el historiador nazi más fanático te lo va a sacar, porque en eso tenemos órdenes firmadas. Es que ¿ya? no hay historiador nazi porque están todos censurados y los que lo niegan se van a la cárcel. No están censurados. Nada sí. está censurado. Nada de esto está censurado. Revisionistas alemanes que han dicho claramente el exterminio nazi nunca existió, ¿qué le hacen? Lo meten a la cárcel hasta que se secan, ¿o no? Pero eso es por lo que comentamos antes, por la legislación del país. ¿O no? Por la legislación alemana. No, en pero todo por el mundo ejemplo, hay una orden que el que investigue los campos de concentración se va a la cárcel. Entonces, no, cuando eso tú me vienes a decir falso. Mira, que eso... mira, no, si no es falso, ve te cuento cada persona que ha tenido... Busca en Google cualquiera que diga en contra del campo de concentración, ¿qué pasa? ¿Qué información hay? Ninguna. ¿Por qué? Porque todas las censuraron. Y el que censura es porque tiene miedo. Eso es falso. Eso es falso. No es Mira, falso. te digo tan así y te lo voy a demostrar. Y te lo voy a demostrar. Alemán que diga los campos de concentración nunca existieron, es mentira. Dime cuántos libros hay y dile qué le pasó. ¿Me dejas hablar un segundo? Es que mira, yo estaba en mi punto. Te digo así, te nota que no tienes idea, porque por es ejemplo, que si no tuviera idea me estaría comentando a cada rato interrumpiendo. Mira, en Canadá, Irving, en un caso muy famoso, él demandó a una historiadora, a Deborah Leinspark, por calumnias. Deborah Leinspark dijo que Irving era un negacionista, ¿ya? Porque Irving no negaba el holocausto de las balas, porque él mismo ayudó a mostrar las órdenes de Hitler que la aprobaban. Mira, él negaba la matanza sistemática en los campos de concentración y se apoyaba dentro de eso en Leuchter, un falso químico que generó un informe muy famoso dentro de los grupos neonazis. Bueno, ¿qué hizo Irving? Demandó a Deborah Leinspark en un juzgado porque, primero, estudiar sobre el holocausto nunca ha estado prohibido, en todas partes se hace. No está prohibido hablar sobre el holocausto, lo que está prohibido es investigarlo y refutarlo. ¿Qué es la diferencia? No, tampoco. No, si no vengan con cosas. Aquí no vengan con cosas que hablan. Cada persona que habla en contra del holocausto, incluso ahora YouTube, tú hablas en contra del holocausto, te censura. No vengáis aquí. Ay, no, si es mentira. Pero los libros de Irving existen, están ahí. Sí, y Irving demandó judicialmente a Leinspark. ¿Y qué pasa si alguien encuentra esos libros? Te puede mandar a la cárcel. Así que no me digáis que no está censurado. No, mira, hay un político argentino, Laje, que tenía libros de Irving, tenía libros de Borrego. Hay un montón aquí en Latinoamérica, no está prohibido, no hay ningún tipo de prohibición con respecto a eso. Ninguno.
En Chile no hay ¿Seguro? ningún tipo de prohibición con respecto a eso. Ninguno. Aquí en Chile tenía Serrano. Pero nunca Tenía lo los libros de compré. Serrano. Seguro tú ni siquiera conoces a Serrano, pero aquí en Chile tenía los libros de Serrano. No, sí, debe ser, yo creo que vivo bajo una piedra, no conozco a Serrano. Serrano Es obvio es que un, conozco a ami- Serrano, un, ¿qué onda, un, Cativano? un, Dios mío. un amigo de ¿Qué onda esta Pinochet, gente? No lo tienen ni idea, gente. Serrano, un amigo de Pinochet que era diplomático en la época del Tercer Reich y que era cercano a Hess y a otros políticos del Reich alemán, que era líder del movimiento nazi de los 80 acá en Chile, Un movimiento durante nazi la en los 80, dictadura. nunca había un Sí, movimiento nazi en Chile. sí, Aparte del sí lo había, nazismo de Von sí lo Mares. había, y que formó parte de Patria y Libertad. Patria y Libertad no Eh, era nazi. Era no, pero nacionalista, no, sí, ese anticomunista. Serrano. Es Mira, diferente. búscalo. Te lo recomiendo, Es muy búscalo. diferente. Mira, no me reconocen que Serrano. los nazis eran de izquierda. Ahora me dicen que los de Patria y Libertad son nazis. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué onda aquí? ¿Qué Sí, está pasando? lo eran. Por eso te digo, la contradicción es tuya. Lo eran. No he habido la Los contradicción, yo nazis, estoy sumamente claro hasta te di el argumento. Y tú me has negado hasta ahora que los nazis eran de izquierda. ¿Por qué? pues, Porque una ve, posición. Serrano, Patria y Libertad, amigo de Pinochet, Pero ¿ya? si Pinochet nunca fue nazi, ¿y por qué tiene que ver que sea amigo? O sea, Kass, si yo soy amigo de Tomás Hirsch, ¿soy también comunista? el padre de Kass, de José Antonio Kass, era miembro del partido nazi. Sí, pero todos en Alemania eran del partido nazi, po. Es ¿Qué te como digo? decir que los soldados soviéticos No, no todos, eran de no la derecha, todos, pues si eran todos no. comunistas, porque eran todos comunistas, no podían escapar El de ahí. partido nazi tuvo 3 millones de afiliados. Hay De los 80. comunistas, ¿cuántos tuvieron? No, millones. Ya, Pero, entonces eran todos comunistas, pues, y por eso eran pero nazis. ¿cuál es la relación de eso? No, es decir que todos eran nazis. Mira, el padre José Antonio Kass era miembro del partido nazi. Por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Ya, Por ponerte y un Angela ejemplo. O sea, Merkel, ahí está. El papá de ella era parte de la SS. Y nadie está diciendo que Angela Merkel sea nazi. ¿O sí? No, y de Ya, hecho el pues, padre entonces, de ¿cómo eso? Angela Merkel no era parte de la SS. Era un Sí, tío. el papá de Angela Merkel era parte de la SS. Era un Incluso tío. era un Un tío. coronel. Era un coronel No, de era la un tío. SS. E incluso el papá, o sea, el abuelo de Kass era parte del Volkskrug, no era SS. Es mucha la diferencia. Pero No. ahí está la No, diferencia. te Porque equivocas. Angela Te Merkel, equivocas. a pesar de ser de Te la voy a SS, el decir, papá, te voy a decir la división que participaba ya veo a Martín, el padre de José Antonio Kass. El padre José Antonio Kass era miembro de la 7ª división de montaña que estaba afincada, su sede era Berchtesgaden, el mismo lugar donde los nazis iban de paseo, y él pertenecía al cantón de reclutamiento de Múnich, en Alemania. Bueno, el padre José Antonio Kass, creo que se llama Michael Kass, fue parte de la 7ª división de montaña del ejército alemán, participó en la guerra en la zona de Kubán, después fue transferido cuando se retiraron las tropas de Kubán a la zona de Sebastopol, pasó a Rumanía y de Rumanía terminó luchando en los Alpes con entonces, el ejército alemán en Italia. ¿Eso lo hace nazi él? No, lo hace nazi que él formara parte del partido nazi. Entonces, Angela Merkel, por definición, entonces también es nazi porque el papá fue de la SS. No, pero que yo no estoy hablando de José Antonio Kass, yo estoy hablando de Michael Kass. Michael Kass es el padre de José Antonio Kass, y el padre de José Antonio Kass estaba en el Partido Nacional Socialista. Tenemos hoy en día sus registros firmados de él como parte del Partido Nacional Socialista. El padre de José Antonio Kass era nazi. No estoy diciendo que José Antonio Kass era nazi, estoy diciendo que el padre de José Antonio Kass era nazi. ¿Pero eso significa que era malo porque era nazi? Por supuesto. ¿Y por qué? El Partido Nacional Socialista es de los peores bodrios que ha existido en la historia de la humanidad. Y uno de los mayores responsables de muerte de una guerra mundial. Como parte del comunismo, que también ha sido uno de los mayores poderes de la historia y es de izquierda. Y nadie dice, ay, que los comunistas son malos, ahí todos calladitos. No. A mí no me va a escuchar nunca decir que el comunismo es una cosa limpia. El comunismo es una de las cosas más brutales del mundo. ¿O no? ¿El comunismo es una de las cosas más brutales que ha ocurrido en el mundo, el comunismo.
Yo no soy comunista. Yo no soy comunista, pero yo no soy nazi. No tengo que defender los crímenes de uno o de otro. No los defiendo. De hecho, los crímenes comunistas son atroces. De hecho, me vas a ver a mí múltiples veces hablando de que Holodomor es uno de los crímenes más atroces en la historia de la humanidad. Pero no me voy a quedar solamente en Holodomor. Voy a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que hizo Churchill con Bangladesh fue espantoso, ¿ya? O voy a decir que el Holocausto es algo espantoso, ¿ya? Y no voy a intentar equilibrar entre una y otra cosa. Son todos crímenes, ¿ya? Aquel que se pone a justificar crímenes diciendo, ay, pero es que mira, esto... No, eso no va. Crímenes son crímenes. Mira, aquí tengo una cosa bien interesante. Dice, Michael Martin Cass Sindler fue parte de las Wehrmacht. Así que no sé qué parte dicen que es de la SS. No, de la SS no. No me escuchaste. Él es parte del partido nazi. Y él estaba en la 7ª división de montaña. No de las SS, de la Wehrmacht. Él siendo parte de la Wehrmacht, ¿ya? Se hizo parte del partido nazi. Pero él no fue un SS. Él fue militante del partido nazi. Y lo puedes buscar en internet. Pones Michael Cass, afiliación al partido nazi, y el mismo José Antonio Cass te reconoce que él no lo sabía. Vamos a no desviarnos. Falencias del pensamiento militar del NSDAP. Pero el tema importante son los crímenes y los errores del Tercer Reich, sean del sector político que sean, ya da igual, los crímenes son crímenes. ¿Ya? Y eso es lo que quiero siempre postular. Yo no voy a justificar ni los crímenes comunistas, ni los crímenes de los aliados. Claro, o las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, si no tiene nada que ver con... No tienen nada que ver con este tema. Y de hecho, yo puedo encontrar múltiples problemas morales al bombardeo sistemático a los civiles. Encuentro que la actitud de bombardear civiles es criminal, sea que lo hagan los nazis, sea que lo hagan el que sea. Lancaster, ingleses, los ingleses, los norteamericanos, da igual, sea que lo hagan los soviéticos. Las violaciones sistemáticas de los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial son un tema súper estudiado. La historia norteamericana está en un proceso de autocrítica con respecto a la utilización de armas nucleares y los bombardeos en alfombra que se hicieron sobre Japón y Alemania. Son temas controvertidos hoy en día, donde sí, todavía hay gente que los justifica debido a los crímenes inenarrables que hizo el Tercer Reich y que había que ganarle de alguna forma, pero no es mi labor justificarlo, ni tampoco lo voy a hacer, porque para mí son crímenes. Con respecto al tema que vamos a resumir ahora, y antes de ir al ciclo de preguntas, me voy a apegar a lo que dice David Stagel. David Stagel es un historiador bastante moderno que básicamente perfecciona lo ya hecho por Glantz en sus narraciones acerca de lo que fue el Frente Oriental. Glantz es el historiador con respecto al Frente Oriental más reputado que existe en la historia, y David Stagel está mejorando lo que él ya hizo, está parándose sobre sus hombros, ¿ya? David Stagel cuenta con algo que no tuvo Glantz. Cuenta con una comprensión acerca de la economía del Reich bastante acabada, que realizó en un trabajo que duró décadas un economista, que es Tauss. Tauss in the Wage of Destruction toma toda la economía del Reich y la lleva a cuadros de Excel, por así decirlo, cuadros de Excel que yo poseo, en donde tú ves toda la producción del Reich y estos números hablan, y hablan solos. Cuando tú traduces estos libros, o sea, estos cuadros de Excel económicos y los llevas al campo militar, te das cuenta que el ejército alemán está actuando más allá de sus posibilidades. Esto está contra la doctrina prusiana original, contra lo que él decía, el otro compañero que tal vez no sabe de qué hablaba, pero sí lo intuía,
de que el Tercer Reich y que Hitler estaba contra la estructura y los generales prusianos. Estos generales prusianos están educados bajo un principio y una lógica bélica, una doctrina bélica, donde se cuida mucho lo logístico. Ellos están enseñados bajo las doctrinas prusianas y de autores gigantescos que son esenciales para, hasta el día de hoy, para ver la historia bélica. Ellos y el pensamiento militar nacionalsocialista deja de lado estos principios económicos, estos principios materiales de la guerra, para llevarlo a algo prácticamente espiritual. Esta parte espiritual es que el soldado alemán lo puede todo. Esta parte espiritual es lo que el Tercer Reich había glorificado en los enormes y muy bien hechos, aunque nefastos, videos de Leni Riefenstahl acerca del triunfo de la voluntad. La voluntad es esencial para el partido nazi. Es esencial en la construcción del Tercer Reich. Esta glorificación de la voluntad racial, de que el soldado alemán lo puede todo, de que el ciudadano alemán lo puede todo, por más que no tenga los medios, ellos lo pueden, es lo que lleva a la Wehrmacht a actuar por sobre sus posibilidades materiales. Las posibilidades materiales de la Wehrmacht son bien limitadas, ¿ya? Y cada vez que Hitler pide actuar por sobre las posibilidades militares, pese a sus generales que actúan de forma profesional, se obtienen grandes bajas y pérdidas. Y ese, yo creo, que es el centro de por qué el Tercer Reich, pese a tener los mejores generales de su momento, pese a tener la mejor doctrina de armas combinadas de su tiempo, pese a tener un cuerpo de soldados y de gente muy especializada, fracasan en la guerra. Y eso es más o menos lo que tenía que decir. Estamos hablando de los crímenes del Tercer Reich y si quiere en otro momento podemos hacer otro directo completo acerca de los crímenes del comunismo o los crímenes de los aliados occidentales, porque los hay, y muchos. Pero eso no justifica intentar aniquilar un pueblo, que fueron lo que hicieron los nazis con los eslavos, ¿ya? Con los polacos, con los judíos, con los gitanos, con los homosexuales, con los testigos de Jehová, con todo izquierdista, desde socialdemócrata hacia el otro lado, y que terminó con Hitler dictando la orden Nerón para aniquilar a su propio pueblo, porque no olvidemos eso, Hitler intentó aniquilar a su propio pueblo, ¿ya? Como hicieron los rusos en todo caso. Hitler ordenó a sabiendas a sus generales al final de la Segunda Guerra Mundial aniquilar a su propio pueblo. ¿Y cómo lo ordenó? Pidió la destrucción de toda la infraestructura básica, puentes, agua potable, redes eléctricas, construcciones, ferrocarriles, todo. Pidió la eliminación de todo. A esa orden se opusieron múltiples personas, ¿ya? Porque era un crimen contra su propio pueblo. Hitler quería aniquilar al pueblo alemán al final de la Segunda Guerra Mundial, porque consideraba que el pueblo alemán le había fallado a él. Y hasta ahí llegamos con Hitler, o sea, hasta ese punto llegamos con Hitler. Hasta el punto de que Hitler, por perder una guerra, por perder su guerra, la guerra que él planificó, terminó culpando al pueblo alemán de la pérdida y la derrota. Y al culpar al pueblo alemán, intentó quitarle toda posibilidad de subsistir. El diario Ana Frank es una biografía. Una novela. Una biografía. Una novela. Una biografía. Una novela. A ver, tú quieres llamarlo así, no sé por qué, porque en realidad el diario de Ana Frank no habla sobre los campos de concentración, habla sobre la vivencia de una perseguida, una de muchas.
Nada Una más, novela. eso es todo. Novela negra Pero- como se le El conoce. encierro Pero en espérate. la fábrica. Sí, es que son millones de personas los que vivieron esa persecución. No es una, son millones. De hecho, toman a Ana Frank como los neonazis toman a Ana Frank como elemento para atacar porque es un elemento publicitario, ¿ya? Porque es una niña. Lo que dice Filkenstein en la industria del holocausto es lo mismo. Que es No, judío y que sus papás murieron en los campos de concentración, masacrados por los nazis, y él dice que se usa el holocausto como una especie de sentimentalismo barato, emocionalismo barato, para que digan, ay, pobrecita la joven gente. no, eso no dice Filkenstein, eso. Ah, estoy viendo otro libro, entonces yo a lo mejor, pues, voy Que a a lo verlo, mejor no lo voy a supiste revisar, a leer. lo mejor encontré otra edición, a lo mejor encontré la edición oculta del Minecraft. No, Filkenstein no dice eso, y de hecho, todo lo contrario. Primero, Filkenstein es un arqueólogo y sus temas son otros. Ya, Sus y temas son el origen del pueblo israelí. Entonces, no tiene congruencia lo que tú estás diciendo. Tal vez no sabes cuál es la labor de Filkenstein dentro del campo arqueológico y yo te estoy historiográfico. comentando otra cosa, no lo que estás diciendo tú. Es que, como te digo, probablemente tuviste un asunto en una página en 4chan y te quedaste con eso, Es por y chat, no con está toda en la labor YouTube de Filkenstein. claramente y dice cuestionamiento a Filkenstein en vivo sobre el holocausto. Como te decía, YouTube, pero Filkenstein es un arqueólogo que no trata esos temas, pero que ha sido invitado por el Museo del Holocausto múltiples veces a hablar del tema y nunca se ha referido en signos peyorativos del Holocausto. yo creo que si les parece bien podríamos ir cerrando, ir despidiendo. Ya, yo. Me están esperando en otro chat, así que quiero despedirme rápido. Ok, pues nada, Max. Les Gracias agradezco. por venir y por lo menos tener el valor de exponer tus ideas. Y nada más, un saludo y espero que vaya todo muy bien. Bueno, yo le agradezco a la persona que prestó este canal, no sé quién es, pero la oportunidad de hablar de este tema complicado Lucas de Paz Mundial. eh, de Paz Mundial. No, es que no sé si se llama Paz Mundial el que lo dirige o tiene algún seudónimo por ahí. Lucas. Porque no creo que se llama Retro Gamer. Se llama No me llama yo Tolero. Lucas se llama. Pero agradezco la oportunidad de poder debatir con Tebano, con Retro Gaming, que parecía que eran 2 contra 1, porque no se vale. Y ojalá que si salgan algunos, y yo no tengo la verdad absoluta, no voy a decir, es que los expertos dijeron no. Cada uno tiene la capacidad individual de investigar, pero sí investigue de hartas fuentes. Como dijo Heródoto, cuando usted tiene un relato, busque todos los relatos posibles y investiguelos por su propia cuenta. Yo soy tolerónimo, no tengo la verdad absoluta y la idea es que todos investiguemos por nuestras propias fuentes. Sé que es difícil salir de la zona de confort porque a mí también me costó, porque llegó un momento a pensar que todos los comunistas eran malos y eran feos y no se dañan, pero después uno ve en la historia que son buenas personas, son amables, son igual que uno, la diferencia es que tiene una ideología distinta. Así que eso más que nada, y por qué le tengo tanta mala a la izquierda, porque, bueno, son cosas personales, pero algún día sabrá. Pero lo importante es que existan estos debates de gente que piense distinto, porque en mi país hubo una época en que no se podía hablar, sobre todo en la época de las elecciones de constitución, y yo discutía con mucha gente y te censuraban directamente. No, es que usted no puede hablar porque usted es facho. ¿Por qué? No, que se imagina yo dijera, hoy sabe que no puedo hablar con usted porque ustedes son españoles. ¿Cómo se sentiría uno? Entonces, la idea siempre es conversar estos temas. Oye, Silent, si quieres seguir hablando, vamos a estar en el canal propio nuestro, que me voy para allá. Si quieres, me sigue, sigamos peleando ya. Eso, agradezco a Tebano por su paciencia, porque ya son como 3 horas. Gracias a Retro Gamer por su tiempo, porque igual España es tarde. Sí. Y más que eso, y cualquier cosa al Telegram, porque estoy en el Telegram, ustedes me preguntan, allá me van a pelear, todas esas cosas. Muy bien. Pues nada, Max, un saludo y ya estamos hablando. Ya, dale. Estoy con licencia, así que por eso tengo harto tiempo. Bueno, Tebano. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Nada, ¿qué le puedo recomendar a la gente? Que la información está ahí. Si la quieren, me la pueden pedir.
todo lo dicho por mí se puede afirmar en fuentes primarias y en autores muy reputados con respecto al tema. Le recomiendo a la gente que cuando va a investigar sobre un tema, eh, vaya primero a los expertos del tema. Ujú. Eh, Tomar como fuente cosas esotéricas o locuras conspiranoicas va a hacer que pierdas el tiempo y que literalmente cuando otras personas te quieran hablar de algo, tú no sepas entender ni los mismos. Eh, Oye, despídete, no andes peleando. ¿No? Y como tú puedes ver, el que interrumpe es otro. Nos estamos despidiendo. Yo te dejé hablar. Oye, hace más de una Eh, hora me interrumpió la carrata, me tengo que desquitar. no, está bien. Y como te decía, nada, pues, investiguen bien. Eh, las cosas son más complejas que la simplicidad de la conspiranoia. Eh, y siempre intentemos estar en contra de los crímenes, vengan de quien vengan. Claro, ¿Ya? claro. No justificar, no igualar. ¿Ya? Aquí lo que intentamos es entender la historia, por qué ocurrieron las cosas Ujú. y condenar los crímenes, vengan de quien vengan. Tal vez la justicia en un momento no fue perfecta, se debió haber juzgado mucho más gente por crímenes inenarrables que se cometieron durante la guerra, eh, y eso nos va a servir para hacer mejor humanidad. Sí. Si respetamos la vida de todos los seres humanos y no los discriminamos por su ascendencia, si no los discriminamos por sus preferencias sexuales, si no los discriminamos por su religión, si no los discriminamos por la cosa que sea, Mm. vamos a tener una sociedad más pacífica y una sociedad eh, mejor, ¿ya? Ujú. Sí, totalmente Y de eso, acuerdo. Muy bien. Pues nada, ya en otra ocasión ya nos reuniremos, buscaremos más temas que ya hemos hablado de más cosas que podemos conversar en el futuro. Y nada más por ahora. Un saludo a todos los que nos han acompañado en el chat y hasta la próxima.